Buenas tardes, buenos días. Estamos acá de nuevo abriendo la Biblia. Yo tengo ya mi Biblia abierta. Eh, Hemos puesto un título hoy así como de comienzos, pero está bueno con muchas personas que se acercan a la lectura de la Biblia, con muchos que tienen dificultades para leer la Biblia y tienen sus pasajes seleccionados y leen solamente esos, no salen del Nuevo Testamento o están solamente en los salmos, etcétera, etcétera. O también cuando tenemos que ayudar a personas nuevas que se acercan a la lectura de la palabra, cómo guiar con algunos principios, con algunas ideas básicas. Así que vamos en estos días a mirar texto bíblico, por supuesto. Hoy tenemos un salmo maravilloso para mirar, pero a la vez mirar algunas bases, indicaciones, incluso con algún ejemplo que tengo acá guardado. Eh, Me voy a parar no en la Biblia, sino en leer, en la palabra leer, ¿sí? Partiendo de la base que este es un tiempo en el que la lectura ha sido afectada de distintas maneras. Se lee muchas cosas durante todo el día en todos los aparatos que tengamos a mano, todos los dispositivos que tengamos a mano y por leer tanto también se lee mal, ¿sí? Apresuradamente, sin darnos el tiempo para fijar lo que hemos escuchado y sin que realmente ya sea la información, o sea, elementos de formación que nos queden, que nos quedemos, por ejemplo, pensando, de manera tal que esa información no sea algo que pase rápidamente. Esto es lo que hablamos siempre en relación con la palabra de Dios, que por ser tan importante necesita que pongamos nuestra interés, preocupación, entendimiento, que le demos valor al entendimiento. Tengo a ver una serie de ideas acá. La Biblia primero, leerla cuidadosamente, que lo que leamos sea algo que estemos disponibles a ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo básico de entender, qué es lo que está diciendo. Que miremos el significado de las palabras, ¿sí? Porque muchas veces hay palabras que no entendemos o no estamos muy seguros de su significado y necesitamos el significado para nuestra comprensión del mensaje que hay detrás. Entonces, significado de las palabras. En mi lengua, la que yo tengo, de la cantidad de palabras de mi lengua que yo manejo, pero también en el significado, en la comprensión bíblica. Hay palabras que son las que, podemos decir religiosas, y que tenemos que entenderlas en el contexto de lo que estamos leyendo. Cuando leemos, por ejemplo, la palabra gracia, entonces tiene un significado en el contexto de la Biblia, en el contexto de lo que significa la palabra gracia, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos leyendo, vamos a hacer una introducción y después vamos a trabajar con los salmos. Ver si entendemos, como tenemos la suerte de que la Biblia está dividida, los libros de la Biblia, ¿no? Los 66 libros están divididos en capítulos y en versículos, no fueron escritos así, fue hecho para facilitar la ubicación sobre todo. Entonces, leer un versículo y de alguna manera asegurarnos de que hemos entendido, de que estamos entendiendo de dónde viene y que estamos leyendo, ¿sí? Después otro día vamos a hablar del contexto. Entonces, algunas cosas, tengo hoy 3 puntitos de base para la lectura de la Biblia. Leer con regularidad, para la práctica, esto es para la práctica. Leer con regularidad, ¿sí? No sé si es posible tener un horario, un tiempo, un lugar, pero poder tener una cierta regularidad para decir, bueno, me acerco a la palabra todos los días
y dedico mi comprensión, mi entendimiento, no es por cumplir, es porque voy a recibir palabra de Dios, ¿no? Regularidad. Los especialistas dicen leer en lo posible versiones actuales. Hay gente que todavía tiene versiones muy antiguas, pero más que nada quiero hablar de las versiones nuevas. Sigue habiendo equipos de traductores en castellano como en otros idiomas que están permanentemente buscando y se editan y se venden traducciones nuevas mucho más fáciles de entender, ¿no? Ya lo vimos cuando la semana pasada vimos la palabra escudriñar en 2 traducciones diferentes y cuánta más luz había cuando aparecía alguna otra palabra que reemplazaba escudriñar, que no la usamos para nada en este tiempo. Bien, leer sistemáticamente. ¿Qué quiere decir sistemáticamente? Que comencemos un libro de la Biblia y lo sigamos leyendo todo. Que no abramos la Biblia y nos enganchemos en lo primero que aparece. Nos pasa muchas veces, a veces se nos abre en un salmo y decimos, qué maravilla que es esto, y leemos. Pero hay personas que siempre leen picoteando, ¿sí? Tengo un ejemplo que encontré. Para quienes abren la Biblia y leen, imagínense que si alguien que no entienda, que no conozca, hay un versículo tengo acá, en otra traducción, Zacarías 11, 17, sí. Pobre del pastor inútil que abandona el rebaño. La espada caiga sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Que su brazo se seque por completo y que su ojo derecho se apague totalmente. Dios mío, una persona que no conoce la palabra, y más que no sabe dónde está, cuál es el contexto, qué está, sí, se pega un susto y dice, ¿qué Dios sátiro es ese? Pero bueno, leer la Biblia sistemáticamente, leer libros enteros, leer capítulos enteros, ¿sí? Ya otro día vamos a hablar en relación con eso, cómo trabajar con el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, elegí el Salmo 19 para hacer un ejercicio de lectura comprensiva y para ver cuántas cosas que tenemos que darnos cuenta de que están en este libro maravilloso que ha reunido la sabiduría oriental desde los comienzos hasta el siglo I, con todas las características de género, de lenguaje, de formas, ¿sí? Y también, porque a veces hemos hablado de los compiladores, hay a veces un texto que parece que fue juntado uno de otro y no sabemos exactamente por qué no hay una sola línea de pensamiento, por ejemplo. Vamos a ver el Salmo 19, uno de los salmos más hermosos y más especiales, ¿sí? Para desplegar nuestra capacidad de lectores que comprenden. El Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Acá paro porque acá hay un espacio. Algunas Biblias tienen un espacio como si fuera separando un párrafo de otro, de manera de indicar que, bueno, acá algo va a cambiar, ¿sí? Digámoslo así. La poesía de estos versículos del 1 al 8 es maravillosa. Si uno se para y entonces una de las cosas para demostrar comprensión es de qué está hablando esto. Es una poesía sobre el sol,
La primera línea nos da la idea principal. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Mm? Esta estrofa, digamos, del Salmo 19 nos habla de la gloria de Dios y de las cosas que el salmista dice que es David, un poeta, y ya sabemos que es un poeta. Esa mañana, digo mañana, ese día que se decidió escribir este salmo, desplegó una capacidad poética hermosísima. Ahora, antes de seguir, vamos a leer de nuevo para ver qué entendimos y vamos a ver qué elementos descubrimos. Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Están diciendo los dos lo mismo con dos formas distintas, ¿sí? Los cielos, el firmamento, cuentan, proclaman la gloria de Dios, la obra de sus manos. A eso se le llama versos paralelos. Y está bueno si me doy cuenta de eso, porque reafirma lo primero que dice. Eso de que los cielos cuentan, como si hablaran, es una imagen muy hermosa. Y la siguiente, en el mismo versículo, reafirma eso. El firmamento proclama la obra de sus manos. Y entonces acá es como que se abre, vamos a seguir un poco más, vamos a hablar un poco más de esto. ¿De qué manera? Un día comparte al otro la noticia. Los cielos cuentan y proclaman. Ahora el día comparte al otro día, ¿no? Al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. El día y la noche hablan. Acá son dos versos paralelos igual, pero opuestos. Uno habla del día. ¿Y cuál es la noticia, no? ¿Cuál es la noticia? O la noticia es esa, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Vamos al siguiente. 3 veces la palabra sin, ¿sí? Cuando uno lee, presta atención, de repente, fíjense, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. ¿Qué dice? En silencio total. ¿Qué cosa? Por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y acá de nuevo hay dos versos paralelos. Primero dice por toda la tierra y la segunda línea dice hasta los confines del mundo. Sus palabras. Pero antes había dicho sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. O sea, es en silencio que se muestra la obra de Dios, que vemos, que sentimos la obra de Dios, pero por otro lado, por toda la tierra suena su eco y sus palabras, que decía sin palabras, pero es porque esto no lo estudié en ningún libro, estoy sacándolo de la lectura tratando de ir hasta el fondo, ¿sí? Y cuando entendemos más, la riqueza nos llena. ¿Cuáles son las palabras? Es que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama. No hay palabras, pero la creación de Dios habla como un eco que resuena en toda la tierra. Hermosísimo, y leímos solamente 4. Y ahora viene otra imagen. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta, cual atleta, a recorrer el camino. ¡Wow! Dos figuras, ¿eh? El novio que sale de la cámara nupcial al atleta, ¿eh? Pasa de uno al otro. Y no perdamos la primera línea. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y dice, cuando dice, y cómo, entonces hay una comparación, ¿no? El novio, el atleta. ¿Y qué dice del sol? Sale de un extremo de los cielos y en su recorrida llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Lección de astronomía acá.
si hay algo que está en la base de todo esto es, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué pasó con el mundo oriental? Todo el Medio Oriente adoraba al sol. En vez de adorar al Creador, adoraban el sol. El dios Ra de los egipcios es una muestra de ello. Ahora, el poeta israelita, el rey David, tenía muy claro lo que dice en el comienzo de esta descripción del sol. Dios ha plantado en los cielos un pabellón, un lugar especial para el sol. La maravilla de la creación, no hay duda, pero el creador es Dios. Bueno, sin que nada se libre su cargo. Acá viene el primer espacio, yo leí hasta acá nada más. Viene este espacio y nos podemos preguntar, como si no lo conocemos, nunca lo hubiéramos leído, bueno, ahora por ahí habla de la luna. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, mucho más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del pañal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe gran recompensa. Si les leímos esto y decimos qué hermoso, y seguimos, perdimos la comprensión de esto. Vamos a mirar, ¿de qué habla? Primero habla que los cielos cuentan la gloria de Dios, y no sé si ese día terminó el Salmo y el otro día siguió con esta parte, pero esto nos ha quedado todo como un todo, ¿no? El Salmo 19. Empieza a hablar de la ley del Señor. Primero, todo lo que no es palabra de Dios, la creación. Pero acá está lo que sí es palabra de Dios. Miren todo lo que dice. La ley del Señor es perfecta. Pero, ¿cuál es su acción? Infunde nuevo aliento. No está hablando teóricamente de la ley, o sea, es la Biblia. En este momento era el Pentateuco, lo que ellos tenían, todo lo que el Señor había dejado en la historia y las leyes. El mandato del Señor es digno de confianza. ¿Y cuál es su obra? Da sabiduría al sencillo. Es fantástico. Primero, infunde. O sea, hay dos líneas en algunos versos, en algunos versículos tiene dos ideas. La ley es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor, que es lo mismo que decir la ley, es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. La consecuencia, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Acá está, hay una idea, ¿no? Mandamiento claro, ¿lo entiendo? Da luz a los ojos, que por supuesto es una metáfora, porque lo que ilumina es a toda la persona, ¿no es cierto? El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, ¿sí? Salvo el temor del Señor, todo lo demás se está refiriendo a la Biblia, a la palabra de Dios. En la mitad metió, el temor del Señor es puro, permanece para siempre, porque el temor del Señor es lo que significa el respeto al Señor. Si yo tengo la palabra de Dios y la leo y la terminé de leer y listo, y no pasó nada por mi mente, por mi corazón y por mi espíritu, en cambio, cuando hay temor del Señor, permanece para siempre. Seguimos.
Las sentencias del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Son verdaderas, todas son verdad, han salido de Dios y son justas, ¿sí? Y acá despliega características, todas con figuras del lenguaje. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. ¿Sí? Las figuras del lenguaje son muy importantes. El Antiguo Testamento, los Salmos y los profetas usan muchísimas figuras del lenguaje que tenemos que entenderlas para recibirlas. Acá está diciendo deseables, o sea, todas, esto nos hace acordar al Salmo 119, ¿no? Que habla de la palabra de Dios y acá la llama la ley del Señor, el mandato del Señor, los preceptos del Señor, el mandamiento del Señor, la sentencia del Señor. Todo eso forma de hablar de la palabra de Dios, que la tenemos hoy acá en la Biblia. Ahora dice, son deseables. ¿Y por qué son deseables? Infunde nuevo aliento, en el 7, digno de confianza, da sabiduría, trae alegría al corazón, luz a los ojos, permanece para siempre y son justas. Después de todo eso, ¿cómo nos va a decir? Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Fíjense como muchas veces habla de el oro como valor. Y después lo gustativo, lo que es muy claro como comparación, la miel y la mejor miel, la miel que destila del panal. Y cierra todo que digamos estrofa, por ellas, ¿de qué habla ellas? Claro, la ley, el mandato, los preceptos, por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Hay dos ideas acá, versículo 11. Por ellas, o sea, por las palabras de Dios que tenemos en la ley de Dios, en la Biblia, queda advertido tu siervo. Acá aparece David, acá puedo aparecer yo. Estoy advertida porque todas esos me han hablado. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Y acá aparece el autor. Presto atención cuando en lo que uno lee Dios habla, otras veces es el profeta, hablando de los libros proféticos, donde dice, el Señor me dijo, y está lo que el Señor dijo, pero el profeta está volcando a su público. Pero acá es como aparece el autor de este salmo y aparece con una pregunta. Las preguntas en la Biblia han aparecido por todos lados porque son elementos para la enseñanza importantísimos. Uno hace una pregunta y trabaja con la mente del interlocutor para que saque una conclusión o se pregunte a sí mismo qué está pensando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el valor de las preguntas en la educación. ¿Quién está consciente de sus propios errores? En la primera parte del Salmo 19, que después se llamó 19, ¿no es cierto? En la primera parte habla de la creación de Dios y de la maravilla de la creación de Dios. En la segunda parte está hablando del valor de la palabra de Dios y hace un llamado a la obediencia. Y ahora es como se mira a sí mismo y dice, ¿quién está consciente de sus propios errores? Y fíjense la oración. Perdóname, no dice Señor, casi lo digo, no dice Señor. Perdóname aquellos de los que no estoy consciente.
hay un Dios de la creación, hay toda una alabanza a la palabra y ahora este no era un cristiano, todavía no era cristiano, pero un cristiano en este tiempo se pregunta y dice, estoy consciente de mis propios errores frente a todo esto, frente a la creación, frente a la palabra. Y dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, perdóname a aquellos de los que no estoy consciente. En Reina Valera decía, líbrame de los que me son ocultos, ¿sí? Acá está un poquito más claro, de los que no soy consciente, líbrame, perdóname. ¿Mm? Ahora viene, libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Toda esa mirada desde el espíritu, digamos, desde el espíritu, a la grandeza de Dios, a la palabra que Dios ha dejado y que me hace mirarme a mí mismo y me hace reconocer que la tengo y que la tengo que obedecer. Entonces, eso me lleva a pensar en mí. Eso me lleva a pensar, Señor, líbrame de todas las cosas que te ofenden, que son pecados, que están ocultas, que no soy consciente. Líbrame de pecar a sabiendas. Las dos cosas, lo que no me doy cuenta y lo que me doy cuenta. No permitas que tales pecados me dominan. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Si David en una misma vez armó este salmo así, después de un cierre extraordinario. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Y la gran línea de adoración. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Las dos cosas muy importantes, son dos palabras que usa mucho David en sus salmos, pero las dos juntas. Roca mía es porque en el Señor puedo tener esa firmeza y estar parada en Él. Y redentor mío, porque siempre voy a necesitar que Él me esté redimiendo, que me esté perdonando. Como cristianos reconocemos que en el Redentor fue Jesucristo, que pagó por todos nuestros pecados. Pero me llama tanto la atención que después de las dos primeras partes que hemos visto, lo que viene después es conciencia de pecado. Es decir, yo tengo pecados que no me doy cuenta y que no, por favor, líbrame de no tener pecados sabiendo. Y entonces después yo puse al lado en mi Biblia mi oración. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, ¿no? Esto es lo que yo oro al Señor y eso es la oración que tengo. Después de todo esto, sean pues aceptables, aceptá, Señor, mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. 15 minutos más o menos nos tomó leer este salmo, rumiarlo, desarmarlo, para poder llegarlo más y mucho más cada uno. Cada uno se pone con su espíritu delante del Señor a sacar mucho más de este salmo. Pero esta es la palabra que llega, que nos toma, que nos transforma, cuando hacemos una lectura a fondo, ¿sí? Así que vamos a seguir buscando otros pasajes para ver cómo leer la Biblia cada vez mejor, de manera que la palabra de Dios sea todo eso, aliento, sabiduría, alegría, luz a los ojos. Que Dios los bendiga. Seguimos mañana.